Rápidamente, así como está de pie, ayúdeme con su vista en la carta a los Filipenses, capítulo 1 y versículo 6, para la gloria del Señor. Carta a los Filipenses, capítulo 1 y versículo 6. Bueno es nuestro gran Dios. Bendita la misericordia de Dios. Leamos la palabra del Señor y dice en el versículo 6, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios bendiga y añada bendición a su palabra. Puede tomar su lugar. Es fácil enfermarse, no importa la hora ni el día, y en cualquier lugar y en cualquier momento nos podemos enfermar. Pero la recuperación es un proceso, muchas las veces, a veces puede ser muy largo o puede ser corto, pero el proceso a veces puede costar. Es algo que muchas las veces se nos complica la vida. Yo hoy quiero hablar el proceso a causa del propósito. Yo hoy quiero hablar del proceso de la causa del propósito. Hoy queremos mencionar que todos tenemos un propósito en la vida. Al nacer o al llegar a los caminos de Dios, tenemos un propósito en Dios en esta vida. Nadie en esta vida está fuera de los propósitos. Pero cuando hablamos del proceso de los propósitos, es una situación donde muchos no quisiéramos pasar, pero debemos de pasar ese proceso para poder llegar y cumplir el propósito. Quiere decirte que no va a haber un final del propósito, sino hay un proceso. El proceso es lo que nos va a determinar hasta dónde nosotros vamos a cumplir el propósito. Cuando hablamos de lo que es el propósito, hemos ocupado hoy el versículo 6 para poder dialogar de este punto importante. Nadie conoce mejor el producto que aquel que lo fabricó. Así que el fabricante es el único que conoce la razón o el propósito por la cual ha sido diseñado el producto o el objeto. Y ha elaborado su producto. Las circunstancias en las que nacimos nos definen el propósito por el cual fuimos creados. Así que nuestro inicio no va a definir nuestro final. Nuestro principio no va a definir nuestro final. Por eso que es importante mantenernos siempre al margen de lo que Dios quiere en la vida nuestra. Porque en la vida vamos a ir aprendiendo de los problemas o de las circunstancias que vienen a la vida nuestra. Hay situaciones que nos van a querer desubicar del pensamiento, del corazón y del camino que Dios ha trazado en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos un propósito muy distinto al uno del otro. No todos estamos en el mismo propósito. Mis problemas no son los problemas que usted carga. Sus problemas no son esos mismos problemas que yo cargo. Son diferentes problemas los que llevamos. Cada quien lleva un propósito diferente en esta vida. Y un problema muy grande que podemos tenerlo. No podemos ayudarlo en situaciones donde no podemos meter la mano humana, porque solamente es Dios el que puede tratar esa parte, porque puede ser una parte espiritual o aún puede ser una parte física. Podemos aconsejar y podemos orar por la persona, pero muchas las veces no vamos a poder cambiarle el pensamiento, ni mucho menos el corazón, porque no es cuestión de mover un papel, no es cuestión de mover un mueble, sino es de llevar a cabo un propósito. El proceso muchas de las veces nos va a hacer llorar, como tal vez nos va a hacer sonreír. El proceso nos va a llevar a conocernos mejor y a conocer la vida. Muchos han rehusado al proceso porque muchos se les ha hecho difícil el proceso en la vida.
Pero cuando llegamos a lograr el propósito, hemos llegado a entender de que todo lo que hemos luchado en la vida ha valido la pena. Ha valido la pena esperar por el trabajo, ha valido la pena esperar por la salud, ha valido la pena esperar al familiar, ha valido la pena esperar 9 meses al niño que está dentro del vientre, aunque no fueron nada fácil esos 9 meses, pero al final viene a dar alegría, al final viene a dar gozo, al final viene a dar encanto a la familia, porque así es. El proceso te va a hacer llorar, el proceso nos va a hacer por un momento dudar o pensar todo lo contrario, pero al final entenderemos de que Dios ha sido bueno y que nunca nos dejó en medio del proceso. Dios te ha creado porque tu vida vino a bendecir esta tierra, pero también es importante que entendamos que somos un ser triconótomo compuesto por espíritu, dice la Biblia, alma y cuerpo. Dios nos ha formado y nos ha formado con un propósito. No nos hizo a la aventura, no nos hizo como se puede hacer cualquier cosa en la vida. Nos hizo con un propósito. Número 1, para bendecir esta tierra, para entender de que Dios nos hizo por su imagen, dice la Biblia, y semejanza. La Biblia dice que nos ha creado para la alabanza de su gloria. Nosotros hemos llegado a esta tierra con un propósito, hemos nacido con un propósito, hemos llegado a esta tierra porque Dios así le ha placido. Y si así al Señor le ha placido, es porque Él tiene un grande propósito, pero el proceso para poder llegar a ese propósito es donde la vida se nos va a marcar, es donde vamos a llorar, es donde vamos muchas las veces a tener que entrar por un pasillo muy pequeño. Pero quiere que le diga hoy una cosa en esta preciosa noche: cuando más servimos a Dios es cuando las cosas se complican en la vida. Cuando más queremos amar a Dios es cuando más se complican las cosas. Pero ahí es donde vamos a entender que Dios siempre estará cerca de nosotros. El cambio de la naturaleza. Somos un espíritu que habita en un cuerpo y que se le ha asignado un alma para así tener conciencia de existencia humana. Cuando una persona viene a Cristo y recibe ese señorío, de manera sobrenatural viene un cambio de manera sobrenatural en la vida de la persona. Quiere decir que la Biblia dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nuestra naturaleza, aunque venimos de la creación de Dios, pero el pecado nos ha deteriorado, el pecado nos ha ensuciado, el pecado nos ha hecho pensar y caminar de una manera diferente, hablando humanamente, generalizando la vida. Pero cuando llegamos a Cristo, que llegamos cansados, llegamos desesperados, llegamos con angustia, llegamos con la ayuda de Dios, a buscar la ayuda de Dios, Dios se complace en darnos de su gracia, de su amor, y nos cambia, nos renueva, nos transforma, nos hace pensar diferentes, nos hace ver de una manera muy distinta a como antes mirábamos. Llegamos a entender el cambio sobrenatural a la vida de nuestra alma, a la vida de nuestro espíritu, y Él va de una manera cambiando nuestro corazón. Por eso que la Biblia nos enseña en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, dice la Biblia, al reino de su Hijo amado. Así que la Biblia nos enseña que somos nuevas criaturas en Cristo, y todo nuestro ser ha sido transformado por el poder de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso que hoy hemos venido a darle gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Amén, hermanos. Más sin embargo, dijo alguien por ahí, siempre hay una mosca o un pelo en la sopa. Más sin embargo, existen ciertas situaciones, tal vez no en todos, pero en la mayoría decimos que hay ciertos detalles en la vida que son las que necesitamos arreglar en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. El poder llegar a entender la plenitud del propósito de Dios. Porque si todos entendiéramos el propósito exactamente de Dios, no titubeáramos, no cambiáramos de pensamiento, no retrocediéramos,
no actuáramos de la manera como actuamos muchas de las veces, negativo o contrario a la verdad o a la voluntad de Dios. Cuando entendemos el propósito de Dios o por qué yo estoy aquí, entonces no le voy a dar lugar a ningún pensamiento, no le voy a dar lugar a ninguna circunstancia de la vida, porque yo sé por el propósito por la que estoy aquí y por la que estoy pasando. Entonces, eso es lo que a mí me va a definir, el entender de que yo estoy aquí con un propósito. El proceso no me va a poder cambiar. El proceso no me va a hacer a un lado. El proceso no me va a hacer retroceder, porque yo estoy definido, porque he entendido el propósito. Entonces, muchas de las veces a muchos de nosotros nos hace falta entender el propósito por la cual estamos hoy aquí. Cuando llegamos a entender el propósito, entonces pasaremos el proceso con la ayuda de Dios. En Efesios 4, 22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vuelvo y repito, Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Escuche por favor: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El consejo del apóstol a la carta a los Efesios en el versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una vez más: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiere decir que hay un problema grande que queda, por la cual hay que pelear y hay que luchar todos los días, y es que necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente? Porque nuestra mente es un campo de batalla. Nuestra mente es donde luchamos todos los días. En nuestra mente es donde muchas guerras se han perdido. En la mente es donde muchos han conquistado. La mente es tan débil, pero es tan fuerte, porque un pensamiento puede hacer, hermano, cambiar el mundo entero. Un pensamiento te puede llevar a la desgracia, como te puede llevar a la victoria. Un pensamiento te puede llevar a la derrota, como te puede llevar a la victoria. Un pensamiento te puede echar a perder toda tu familia por muchos años, como te puede bendecir todos los días de tu vida. El pensamiento es un campo de batalla que si nosotros no renovamos el pensamiento en el espíritu, todos los días seremos campo minado para el enemigo. Pero hoy hemos venido aquí para que Dios cada día a través de su espíritu vaya renovando nuestra mente, porque en nuestra mente es donde radican muchas de las veces nuestras costumbres. En nuestra mente es donde radica nuestra forma de pensar antigua y pecaminosamente. En la mente es donde el enemigo se aprovecha en la debilidad para poderlos hacer cambiar de camino, de actitud y de personalidad. Pero hoy estamos aquí para que el Espíritu renueve nuestro pensamiento y podamos caminar en el nombre de Jesús. Alguien está aquí en esta noche. En la mente aún radican los malos hábitos, los patrones o de pensamientos equivocados. Con toda la información necesaria para un estado en Cristo, sigamos hoy pues esta forma de poder servir a Dios con todo nuestro corazón. Estos ejemplos son los que entorpecen que podamos ser competentes según el plan de Dios con nosotros, y a la vez nos limitan de experimentar una vida plena en Cristo. Para esto es que se hace necesario el propósito o el proceso del propósito. El proceso no es para experimentar dolor, el proceso no es para experimentar quebranto, el proceso no es para experimentar llanto, el proceso no es para experimentar esos problemas que muchas las veces en la vida decimos:
¿para qué me metí? ¿Para qué lo hice? Mejor no lo hubiera hecho. O lamentarnos en la vida. El proceso no es para lamentarnos en la vida. El proceso es para poder llegar a tener la transformación que Dios quiere que tengamos en la vida. El proceso es para poder llegar a lo que es la cúspide del propósito. El proceso es para poder llegar a ser transformados y ser mejores dentro de la gracia que es en Cristo Jesús. El proceso es como la barca, el proceso es como el vehículo, el proceso es como la forma para poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos. El proceso no es para lastimarnos, el proceso no es para sentirnos de una manera triste. No, el proceso es para poder llegar a lograr lo que Dios quiere que lleguemos en el tiempo y en el plan y propósito de Dios en la vida. Todo hombre registrado en las Escrituras, incluso naciones, le fue necesario pasar por el proceso para así poder ser transformado por el poder de Dios en su vida. Tenemos, por ejemplo, a José, que fue procesado para poder llegar de niño a ser un hombre adulto y capaz de dirigir una nación más influyente en su época. Vemos el ejemplo de un Moisés que fue procesado para dejar de ser un hijo de mami y de papi para convertirse en un libertador en lo que fue en la clase del pueblo olvidado en aquellos tiempos. Vemos la nación de Israel que tuvo que pasar el proceso en el desierto para cambiar su mentalidad de esclavo a pueblo. Entonces tenemos que pasar el proceso para poder ser transformados. Ese es el propósito del proceso. El proceso nos va a hacer mejor. El proceso nos va a hacer más hábiles. El proceso nos va a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos en la vida. Alguien que está aquí en esta noche. El proceso que tú estás pasando te va a definir quién vas a ser mañana. El proceso te va a definir dónde es que Dios te quiere poner y te quiere usar. El proceso que tú estás pasando o puedas pasar el día de mañana te va a definir lo que Dios quiere que tú hagas el día de mañana. Muchas de las veces nosotros no entendemos por qué estoy pasando esta situación. A veces yo no entiendo por qué estoy pasando esta enfermedad. A veces no entiendo por qué estoy pasando esta escasez. A veces no entiendo por qué estoy pasando este problema familiar. No entiendo a veces por qué estoy pasando este problema en el trabajo. Pero todo tiene un propósito en la vida. Pero hay que pasar el proceso para poder después llegar y entender y decir, esa fue la razón por la que yo pasé ese proceso, para poder entender de que Dios hasta aquí ha sido bueno. Entonces yo podré decirle a otros que Dios es bueno. Yo podré encaminar y decirle a otros que Dios es fiel. Yo podré decirle al mundo entero de que Dios, aleluya, siempre estará ahí todos los días de la vida. Entonces, el proceso puede ser corto, puede ser largo para poder llegar al propósito. Todos tenemos un propósito en la vida, pero Dios quiere que pasemos el proceso y que no renuncies al proceso. No renuncies a tu proceso, porque tu proceso te va a definir quién vas a ser el día de mañana. Estamos aquí en esta noche. El proceso según el diseño del fabricante. Dios me procesará para transformarme en aquello por lo cual me diseñó, y eso excluye lo que el hombre, o como tú quieras hacer, y esto significa lo que yo debo de conocer o lo que Dios me dijo, porque jamás seré ignorado por Dios. Dios siempre tratará la manera de llamarnos su atención en los procesos de cada uno de nosotros.
Todo tiene su propósito. Todo propósito tiene su proceso. Pero todo proceso nos va a forjar para ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. No renuncies a tu proceso en la vida. Porque si renuncias a tu proceso, has renunciado a tu bendición y a la victoria que Dios te quiere dar en medio de ese proceso. No tires la toalla. No renuncies a tu proceso. No corras en medio de tu proceso. Sigue adelante, porque es más grande el que está contigo, y ese es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en esta preciosa hora. Pongámonos sobre nuestros pies. Tenga la amabilidad.